Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Autocasión, un vídeo cuyo protagonista es muy especial. ¿Por qué? Pues porque es el típico modelo que pretende relanzar a una marca. ¿Y a quién me refiero? Bueno, pues creo que ya lo estáis viendo. Es el nuevo Alfa Romeo Tonale, el primer vehículo de la nueva Alfa si no contamos a sus hermanos de gama, Giulia y Stelvio. ¿Y por qué lo defino así? Bueno, pues porque está sujeto con un montón de características y cualidades que hoy en este vídeo os vamos a contar en profundidad. Un vídeo que ya sin más dilación comenzamos. Empezamos. Y lo primero que quiero hacer es decirte lo que te comentamos siempre. Suscríbete al canal si no lo has hecho ya, espero que estés suscrito, y activa la campanita para recibir las notificaciones de todos nuestros vídeos. Ahora sí, empezamos, pero antes de entrar en el diseño quiero que hagamos un poquito de historia, que comparemos cómo ha sido Alfa a nivel histórico y cómo es ahora. Os digo esto porque este Tonale, como os decía en la intro, es el primer vehículo de nueva factura que pretende relanzar esta firma italiana, venida a menos en los últimos años. Seguramente si pensáis en el siglo XXI, en Alfa Romeo, os vengan a la mente los vehículos que ya os he nombrado, el Giulia y el Stelvio, pero si nos retrotraemos al principio de este siglo, seguramente estáis pensando en coches como el 147, el 159 o incluso el Brera. Sin embargo, ya os he dicho que el éxito comercial de esta marca ha ido en declive, hasta la llegada de esos Giulia y Stelvio. Pues bien, con este Tonale, Alfa lo que quiere es volver a situarse en los puestos de cabeza, si puede, sobre todo de un segmento premium copado por las marcas alemanas, y veremos ahora mismo si por las marcas con origen asiático. Dicho esto, vamos a comenzar ya por el diseño. Y este coche para mí sigue siendo o sigue marcando la tendencia de Alfa Romeo en lo que a ADN de la mecánica de la emozione, como es su emblema, se refiere. Para mí es un vehículo que no podría ser catalogado como un mini Stelvio porque tiene sus propias cualidades. Os tengo que decir que este coche se sostiene sobre la misma plataforma que el Jeep Compass. Y os lo digo para que os hagáis una buena idea de cómo los diseñadores de Alfa han establecido su propio know-how para esculpir un coche muy bonito. A mí me gusta mucho, pero también es un coche muy polarizante, porque te gusta o no. Dicho esto, tras segunda introducción, vamos ahora ya sí a los detalles. ¿Cómo presenta Alfa este coche y cómo lo diferencia, por ejemplo, de un Jeep Compass mucho más robusto? Pues con unas líneas muy esculpidas, empezando por un capó, la verdad es que muy definido, con estas dos membranas a los lados que le dan mucha anchura y mucha presencia. Lógicamente tenemos la parrilla triangular, característica de los Alfa Romeo, y con el portamatrículas en el lado izquierdo, que aquí tengo que dar un pequeño inciso negativo, porque si tenemos una matrícula pequeña, ¿para qué necesitamos un portamatrículas grande? Bueno, a mí me gusta mucho la matrícula en este lado, pero vamos a ponerla en unas proporciones como se corresponden. Luego tenemos unos faros muy rasgados que toman herencia del mítico Sprint Zagato de 1989 y que además contamos con tecnología LED de serie, y en función de los niveles de acabado podemos tener tecnología matricial LED que, bueno, tiene un buen haz de luz. En el lateral empezamos a ver ya algunos detalles característicos de los crossover o de los sub actuales, como son los pasos de rueda en un negro lacado para enfatizar su robustez. Dicho esto, fijaos en las llantas, de 20 pulgadas, pero ojo, aquí, si mi cámara sube, vais a ver un logotipo que se llama Speciale y que os tengo que decir que este acabado ya no está disponible en la gama. Estas llantas de 20 pulgadas toman herencia también de los modelos cuadrifolio y a mí la verdad es que me encantan. Cuestan, depende de qué acabado, 1.200 euros, pero también os tengo que decir que con esta motorización de 130 caballos, que luego analizaremos, no podéis tener el nivel más alto, que sería ahora mismo el Veloce, que sería el parecido al Speciale. En la estructuración de la gama está ahora mismo en los Super, TI, Sprint y Veloce, pero el de 130 caballos solo puede configurarse con el Super y con el Sprint, y no tenemos opción de tener estas llantas de 20 pulgadas que sí están en el Veloce. Detrás tenemos, como habéis visto, las pinzas de freno en rojo que enfatizan todavía más esa deportividad. Aquí en el lateral es donde veis cómo se inscribe o dónde está metido este nuevo Alfa Romeo Tonale, y es en el núcleo del segmento C. ¿Por qué? Pues porque mide
4,53 metros de largo, y eso le permite rivalizar con modelos como por ejemplo pues el BMW X1, el Audi Q3, el Mercedes-Benz GLA, el Volvo XC40, el Jaguar E-Pace, etc, etc. No pretende ser un sub coupé, porque la deportividad la tiene inherente en sus líneas, con una línea de cintura muy esculpida, detalles en negro que son propios de esta versión especial y que ya os he dicho que ha desaparecido, y así llegamos a una zona trasera que también para mí es muy característica del modelo. No es quizá rompedora con respecto a otros modelos, porque tenemos la típica tira de LED que conecta los grupos ópticos traseros, por cierto, unos grupos ópticos que a mí, en su forma, me recuerdan a cierto modelo o cierto fabricante inglés, con un Jaguar en el frontal, para mí. Y luego tenemos, en el caso de esta versión, que ya os digo, tenéis que coger un poco con pinzas porque ya no existe, unos paragolpes en negro que enfatizan su robustez. Dicho esto, os he hablado de la deportividad, no vemos por ningún lado salidas de escape. Lo que sí han hecho los diseñadores es intentar simular como si fueran estas molduras. Está bien integrado, pero la verdad es que podríamos haber tenido unas tomas de escape. Para finalizar, bueno, ya lo habéis visto, el nombre de Tonale en el medio, y quiero haceros ya un último inciso con el color de la carrocería. Es opcional, es un verde tricapa, así es como se llama, que cuesta 1.513 euros y que para mí es una opción que habría que adquirir. Si te tienes que comprar un Tonale, hazlo en 3 colores, en este verde, en el azul o en rojo. La paleta de colores es de 8 o 9 tonalidades, pero para mí esos 3 son los que determinan ese poderío visual del vehículo. Dicho esto, nos vamos al interior. En el interior, este nuevo Tonale sí se desmarca ligeramente de sus hermanos de gama ahora mismo, el Giulia y el Stelvio. ¿Por qué? Pues porque ofrece una interfaz completamente diferente, mucho más moderna, mucho más digital. Pero antes de entrar en el salpicadero, quiero que veáis los asientos en los que estoy sentado. Tenéis que recordar que este acabado Speciale ya no existe, pero fijaos los asientos tapizados en cuero, además en alcántara, con el logo bordado en el reposacabezas. La verdad es que, bueno, pues detallitos típicos de Alfa para enfatizar esa deportividad. Luego también tenemos aquí la banderita italiana, un símbolo muy patrio para los modelos de Alfa Romeo. Y ya entrando en lo que a calidad se refiere, bueno, pues el coche está bien construido, pero tiene algunas lagunas. Por ejemplo, fijaos en las holguras que tenemos en esta parte del cuadro de instrumentos. Bueno, los materiales son duritos, pero con un mullido, bueno, bastante bueno. Los ajustes en algunas zonas sí son buenos, no por ejemplo como en esta zona. Y luego tenemos esta tira de aquí, que no sé si se está viendo bien en la cámara, pero está retroiluminada. Es la función ambiental de LED que nos permite cambiar los diferentes tonos. La verdad es que es un elemento muy llamativo que aporta mucha modernidad al coche. Eso se complementa con una digitalización muy severa. Cuadro de instrumentos de 12,3 pulgadas con varias opciones de visualización. Tenemos 3 tipos de visualizaciones en función de lo que queramos, y luego en la pantalla del centro tenemos pues varias opciones de menú, desde el flujo de energías, ADAS, el consumo, la navegación, el kilómetro, etc, etc. Es rápido, es bastante intuitivo y, como os digo, tiene un buen número de informaciones que se manejan todas mediante el volante. De ahí vamos a la pantalla central, de formato más o menos panorámico y unas 11 pulgadas aproximadamente, que, para que veáis, en esto sí ha mejorado Alfa Romeo mucho el funcionamiento y el manejo muy rápido. Tenemos aquí bastantes aplicaciones, ya veis que el scroll se realiza de una manera bastante rápida, y en el caso de esta versión microhíbrida tenemos algunos menús exclusivos, a ver si consigo llegar, como es el Eco Coaching, que te va informando de tu actividad eficiente, pues con la aceleración, la deceleración y con el historial, que ahora mismo no lo tengo porque lo he reseteado. De ahí tenemos otras opciones, como pueda ser el sistema de navegación. Tenemos sincronización móvil con Apple CarPlay y Android Auto, puede ser de manera inalámbrica, lo que pasa es que yo lo he desconfigurado. Y luego tenemos también la opción de tener integrado Amazon Alexa para sincronizar nuestro hogar domótico con el vehículo. Para finalizar, no sé si lo habéis visto aquí, tenemos actualizaciones de software que además se realizan de manera inalámbrica. Un detalle que está bien, porque
aunque lo veáis aquí en la pantalla, es cierto que tenemos la posibilidad de manejar la climatización por la pantalla. Si bajamos un poquito, tenemos una tira de comandos que son propios del sistema de climatización. Lo que pasa es que siempre que lo activamos luego tenemos que ir a la pantalla. Hay algunos que no llegan a ser del todo intuitivos. Y un poquito más abajo, si estáis viendo, aquí está mi teléfono y es una base de carga inalámbrica bastante grande, dado que los teléfonos son ahora cada vez más grandes, pues bueno, pues tenemos una base de carga que además nos sujeta ahí bastante bien. A su lado habéis visto el selector de modos DNA, del que os hablaré cuando estemos conduciendo, y antes de entrar en la habitabilidad trasera, quiero que veáis el volante, pero sobre todo lo que hay detrás. Las levas del cambio fijas, realizadas en aluminio, heredadas también del cuadrifolio, de las que os hablaré cuando estemos conduciendo también, porque son una delicia de manejar. Dicho esto, vamos a ver cómo es de espacioso este Tonale. Te suscribes, campanita y like si te está gustando lo que te estoy contando. Bueno, pues vamos a la habitabilidad y como siempre me gusta enseñaros primero el acceso. La verdad es que es bastante bueno, la apertura de la puerta es bastante amplia y dicho esto ya entramos, típico SUV, un poquito más elevado. Y ¿qué os puedo decir? Pues para mí, luces y sombras. ¿Por qué? Pues porque tenemos 2,63 metros de distancia entre ejes, que no es malo el dato, pero vamos un poquito angostos. Me explico. El asiento del conductor está colocado para mí, no sé si lo sabéis y si no os lo recuerdo, 1,79 es lo que mido yo, el asiento del conductor ya os digo para mí, suelo ir un poquito más bajo. Bueno, tenemos más o menos 4 o 5 dedos para el espacio para rodillas, que no está mal, un adulto de 1,80 se puede acomodar fácilmente, pero en cuanto al techo tenemos, si nos ponemos casi un puño, menos de un puño, para colocarnos. Eso quiere decir que adultos de 1,85 ya van a viajar un poquito más incómodos. La ventana es, para mí, no llega a ser diminuta, pero es pequeñita, además tintada, pues entra menos luz y sobre todo lo que este coche no es ancho, pero no es un mal propio de este vehículo, sino de todos los de la categoría. Van a viajar siempre mejor 2 que 3, porque además el del asiento central tiene un respaldo muy rígido, porque hay un reposabrazos, y además el túnel central es un poquito voluminoso, pero bueno, podemos separar bien las piernas. Vuelvo a los asientos exteriores, os enseño el reposabrazos, y aquí hay un detalle que me gusta, que es esta tapita, que es un poquito endeble, pero que nos permite tener una conexión con el maletero del que ahora os hablaré. Vuelvo a ponerlo, ahora lo vuelvo a colocar bien, y para finalizar, elementos de confort. Bueno, pues tenemos 2 tomas USB, una de tipo normal y otra de tipo C, y 2 salidas de aire con la regulación. Por lo demás, bueno, pues tenemos unas bolsas en las puertas, un portabotellas no excesivamente grande, y me quedo con eso, con que es un coche normalito en lo que a habitabilidad se refiere. Quizá podría estar mejor, pero bueno, vamos a darle un bien rozando el notable. Vamos a ver el maletero. Vale, pues vamos a ver el maletero. Lo primero, accionamiento eléctrico del portón, que es de serie en los acabados más altos, tenéis que recordar, en la estructuración de la gama. Lo primero que vamos a ver, el huequito que conecta con la zona trasera. Fijaos, es muy endeble y yo creo que a poco que lo tratéis con poco cuidado va a acabar rompiéndose. La ventaja que, bueno, pues nos permite tener este espacio de carga para meter hueco, o sea, para meter objetos un poco más largos, por ejemplo, si vais a IKEA, pues meter objetos más largos. Tenemos una capacidad bastante buena, 500 litros, se mueve en la media del segmento con unas formas muy regulares, pero los 500 litros están incluidos con la parte de abajo, con este doble fondo en el que ya veis que no hay rueda de repuesto, podría haber hueco, pero no hay rueda de repuesto, sino que tenemos el kit de herramientas y triángulos y demás. Y ya habéis visto que por arte de magia, no, en realidad es porque tenemos unos enganches aquí, la bandeja se mantiene, lo cual es una solución bastante buena. En elementos de confort, por llamarlos de alguna manera, tenemos esta toma de 12 voltios, tenemos la luz de cortesía, lógicamente, y unos enganches de plástico que, bueno, pues no están nada mal. ¿Detalles que me faltan? Mandos satélites para abatir los respaldos traseros, para que veáis el hueco. Simplemente me voy aquí, lo abato y tenemos un piso. Voy a dejar esa proporción 60-40, como estáis viendo. Si abato esta parte también, tendríamos 1.600 litros de capacidad, que también es bastante bueno y, bueno, pues nos permite cargar objetos bastante voluminosos. La bandeja es rígida
y ya está. Dicho esto, cierro y nos vamos a conducir, que es lo realmente novedoso de este coche. Ya veréis por qué. Muy bien, en marcha. ¿Por qué os he dicho que es la gran novedad de este Tonale? Bueno, pues porque sabéis que en el mercado ahora mismo está segmentado por diferentes tecnologías, no os voy a nombrar todas, pero sabéis que hay una que es la microhibridación, ¿verdad? Bueno, tenemos un vídeo explicado por mi compi Rubén de una manera excepcional en lo que es una microhibridación. Pero en este caso, en el caso de Alfa Romeo, y extendiéndolo al de Jeep, ¿por qué os nombro a esto? Ya os he dicho que tiene la misma base que el Jeep Compass, la misma plataforma. Tenemos un sistema microhíbrido que está más cercano al de los híbridos que al de los híbridos ligeros. ¿Por qué? Pues porque este Alfa Romeo Tonale nos permite circular en modo 100% eléctrico. Tenemos un motor de combustión 1.5 turbo de 4 cilindros que genera 130 caballos y está unido a un sistema eléctrico con una batería de 48 voltios, hasta ahí como un sistema microhíbrido, con una capacidad de 0,8 kilovatios, que es ligeramente superior a la de los microhíbridos, pero lógicamente inferior a la de un híbrido autorrecargable, con un motor eléctrico situado en la caja de cambios de unos 20 kilovatios, de unos 15 kilovatios aproximadamente, unos 20 caballos. Con ese motor y ese sistema eléctrico vamos a poder movernos de manera independiente, pero ojo, no va a ser al estilo de un híbrido autorrecargable con un botón EV, no, sino que van a ser en determinados momentos puntuales que van a reducir la fatiga del motor de combustión y el esfuerzo del motor de combustión para ahorrar combustible. ¿Cuáles son esos momentos? Bueno, pues el arranque siempre va a arrancar en eléctrico, que es una de las fases en las que más se consume. Los primeros metros los vamos a poder realizar también en modo 100% eléctrico y vamos a llegar, Alfa, y en este caso también Jeep, nos dicen que llegamos hasta unos 25 km por hora, pero si eres gentil con el acelerador, vas a poder llegar incluso a los 40 km por hora. De hecho, en movimiento por inercia, vas a poder circular en eléctrico y eso es casi como un híbrido autorrecargable. Luego, maniobras como la de aparcamiento, la vas a poder realizar en modo eléctrico. Al poner la marcha atrás y parar, lo vas a hacer en modo eléctrico. Y luego, por ejemplo, en otros elementos, en otros escenarios, como puedan ser los atascos con el control de velocidad de crucero adaptativo, pues también lo vas a poder realizar en eléctrico. Todo eso va a permitir que el consumo de combustible sea mucho más bajo. Alfa homologa unos 5,8 litros a los 100, pero no vas a bajar de los 7 litros en realidad. De hecho, es bastante sensible el consumo. Cuanto más dinámico quieras ser, porque tienes un Alfa Romeo entre manos, más consumo vas a hacer. Vas a estar en el orden de 8 litros y medio si desatas un poquito más tus emociones. Dicho esto, ¿cómo funciona este Tonale? Bueno, pues bastante bien. A nivel mecánico ofrece una respuesta bastante progresiva, pero aquí os tengo que decir que hay un detalle que no me ha gustado nada, y es el paso del motor de combustión al motor eléctrico o del motor eléctrico al motor de combustión. Pega un tirón que no acabo de entender. Se nota muchísimo el cambio entre uno y otro, y de hecho incluso cuando el motor eléctrico entra en funcionamiento, cuando el de combustión lo está haciendo, es muy brusco y eso rebaja confort. A mí eso es el detalle que menos me ha gustado. Tenemos, como habéis visto en el cuadro de instrumentos, un diagrama en el que nos va diciendo cuando utilizamos el motor eléctrico, el de combustión, cuando funcionan los dos. Está bien. Mira, por ejemplo, ahora acabo de hacer una retención, el motor eléctrico se ha desconectado, ha pegado como un clac, no lo habéis oído, pero es un clac, y es como muy brusco, entonces eso nos resta estabilidad y nos resta seguridad. ¿Y por qué digo esto? Pues porque este Alfa Romeo Tonale tiene una muy buena puesta a punto del chasis y es un Alfa de los pies a la cabeza. Tenemos una dirección bastante precisa, aunque en los modos de menor asistencia, en el N y en el A, de los que os hablo ahora, parece que flanea un poquito, pero ya veis que simplemente girando con 2 dedos entro en la curva. Tenemos una suspensión electrónica que la verdad es que funciona muy bien y le reporta mucha estabilidad al vehículo. Incluso en momentos como pueda ser ahora, con el pavimento mojado, este coche tiene muchísima tracción, y eso se debe también al control vectorial del par que tenemos y que reparte de manera independiente la fuerza entre las ruedas. Da en una curva, da más par
a la rueda que está en el exterior y nos permite aumentar la tracción. Me gusta mucho el comportamiento dinámico de este coche, sobre todo en lo que a dirección se refiere y a plomo del propio chasis. Es un coche con el que es una gozada tomar curvas, la verdad es que es bastante firme, bastante directo, pero sobre todo eso se enfatiza si lo ponemos en el modo dinámico, en el modo Sport del control DNA. Aquí la suspensión se endurece un poquito, pero sobre todo la dirección es mucho más precisa. Habéis escuchado, el motor de combustión y el eléctrico funcionan mucho más incisivamente para tener las máximas prestaciones. Tenemos unos 7,8 segundos de aceleración de 0 a 100 y, bueno, una velocidad punta superior a los 215 km por hora, que no está nada mal. Pero ya veis que no tengo que realizar correcciones, no tengo que hacer absolutamente nada. Quizá el sonido del motor es demasiado notorio, pero bueno, la verdad es que el conjunto es muy bueno. La caja de cambios es TCT, es una de doble embrague de 7 relaciones, que es rápida, y tenemos un modo secuencial, que aquí es el punto determinante. Las levas situadas tras el volante, fijas de aluminio, al estilo de los Quadrifoglio. Fijaos cómo reduce de rápido, cómo... es que es espectacular en este sentido el Tonale, y aquí sí que no tiene parangón con ningún otro vehículo de su categoría. Yo me quedo con eso, me quedo sobre todo con una alta eficiencia, con una puesta a punto del chasis muy buena y con, también en el lado negativo, una brusquedad demasiado excesiva de ese entramado microhíbrido, que está más cerca de un híbrido autorrecargable que de un híbrido ligero. Por cierto, no quería acabar así. En seguridad, cumple con nota, nivel de conducción semiautónoma 2, con un sinfín de asistentes a la conducción, que, bueno, pues nos van a permitir realizar una conducción muy, pero que muy segura. Llegamos ya al final de esta prueba con el Tonale, un vehículo que para mí va a dar mucho de qué hablar y sobre todo va a ponerle las cosas muy difíciles a esos todocaminos compactos de corte premium. ¿Por qué? Pues porque para mí lo hace con un producto bastante redondo, que probablemente sí consiga cumplir el objetivo que se marcó Sergio Marchionne justo antes de morir, y es la de volver a posicionar a Alfa Romeo en el lugar que le corresponde. ¿Cómo lo va a conseguir? Pues con estas 3 ventajas que os voy a decir ya, pero probablemente para la actualización puliendo los 3 inconvenientes. En cuanto a las 3 ventajas, pues tenemos para mí un diseño exterior espectacular, muy propio de Alfa, un interior muy tecnológico y sobre todo un sistema microhíbrido que está mucho más cercano al de los híbridos, como hemos visto, que al de los microhíbridos, y para mí es merecedor y digno merecedor de la etiqueta Eco. En lo que respecta a las desventajas, pues ¿qué os podría decir? Ese espacio para las plazas traseras, probablemente una irrupción demasiado brusca del motor eléctrico o del motor de combustión cuando funciona uno y entra en funcionamiento el otro, valga la redundancia, y quizá un tacto en algunos momentos de la dirección que, siendo muy comunicativa, no llega a trasladarnos toda la deportividad que se le presupone a este coche. Con todo ello, ¿cómo está posicionado el nuevo Tonale en lo que al segmento premium o segmento incluso generalista se refiere? Bueno, pues la gama de precios parte de los 36.500 euros aproximadamente. Ya sabéis que los precios fluctúan mucho dependiendo del mes en el que estemos ahora mismo, pero en el caso de la versión microhíbrida de 130 caballos, con el acabado más básico, el Super, son unos 37.050 euros. Ya si os vais a el nivel un poco más alto, el Sprint, pues estaréis rozando los 38.000 euros. También quizá veáis que el configurador, en función de las opciones, pues va a ir subiendo, y para tener un coche similar al que estáis viendo tendráis que pagar aproximadamente unos 43.000 euros, que es una cuenta un poco elevada. Si queréis ya tener elementos de diseño exclusivos, como los de este acabado, pues tenéis que optar por el de 160 caballos y ya rozar los 50.000 euros. Dicho esto, quiero leeros a vosotros aquí abajo en comentarios qué os ha parecido este Tonale. Si lo veis como un claro candidato a estar en los puestos de cabeza del segmento C Sub Premium, o si los alemanes van a seguir dominando con puño de hierro. Y lógicamente espero que te hayas suscrito al canal, que le hayas dado a like si te ha gustado lo que te hemos contado, y si no te ha gustado, por lo menos dale a like porque seguramente el coche te haya gustado.
y que hayas activado la campanita para recibir las notificaciones de nuestros vídeos. Ya sabes, vídeo pruebas, vídeo contactos y vídeo comparativas. Me despido hasta el siguiente vídeo. ¡A la próxima!